Y Izquierda Unida de Cantabria ha expresado durante los últimos días su preocupación por los insuficientes planes de retorno para emigrantes que hay en nuestro país y particularmente en nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que somos algo más, bastante más de 500.000 de habitantes. Se calcula, los últimos datos oficiales hacen referencia a unos 130.000, 135.000 cántabros que estarían viviendo fuera. ¿Qué porcentaje lo hacen o lo han hecho, se han tenido que ir fuera, obligados por la crisis, obligados por la falta de trabajo? Bueno, pues es difícil dar un cálculo. En cualquier caso, Izquierda Unida Exterior, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, ha celebrado recientemente unas jornadas bajo el lema Retorno, perspectivas desde la inmigración. Un representante de Izquierda Unida en Cantabria ha formado parte, ha participado en esas jornadas. Israel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Fermín. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la realidad de las perspectivas de regreso desde la emigración? Desde un emigrante cántabro que se ha tenido que ir por la razón que sea de nuestra comunidad autónoma y quiere regresar, pero claro, me imagino que el retorno no es tan fácil como coger un billete de avión y volver a casa. Pues la verdad es que no, y lo cierto es que el escenario que actualmente tenemos es un escenario bastante preocupante y que nada hace pensar que los emigrantes, las personas que nos hemos tenido que ir, puedan volver con garantías a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestra comunidad, con condiciones dignas. Y en este sentido es importante hablar, y lo hemos hablado en estas jornadas que has mencionado tú ahora, más que hablar de planes concretos de retorno, hablábamos de condiciones de retorno, porque los planes son medidas concretas que se dan dentro de un escenario mucho más amplio, mucho más general, y que ha de garantizar que esas medidas sean efectivas. Por ello, cuando hablamos de condiciones de retorno, hablamos de una necesidad de hacer un cambio de modelo productivo tanto a nivel municipal como autonómico como estatal, porque actualmente el mercado laboral de España o de cualquier comunidad, que es el principal motivo por el cual muchas personas hemos emigrado, está profundamente precarizado, profundamente sumido en la temporalidad, y en el caso más concreto de Cantabria además se da la cuestión de la estacionalidad, con un PIB del 75% en servicios y construcción, algo que hace pensar que las posibilidades para volver a Cantabria no son muy amplias. Cantabria tiene una ley de casas de Cantabria que regula, que establece una serie de ayudas para facilitar el retorno, Israel. ¿Cómo se ven desde fuera esas ayudas? ¿Cómo se ve desde fuera la regulación de esa ley? Pues en Cantabria, como citas, se ha aprobado recientemente la ley de casas de Cantabria, pero esta pasa muy superficialmente por la situación de los emigrantes que quieren retornar, cómo son las condiciones para poder retornar. En concreto, la propia ley se fija sustancialmente en el funcionamiento de estas casas de Cantabria, que por cierto, la mayor parte de ellas, más del 80%, se distribuyen dentro del propio Estado de España, y solo hay casas de Cantabria en América, lo cual ya es un déficit si se quieren utilizar estas casas para satisfacer o responder a las necesidades de la migración cántabra. El hecho de que una gran parte, por no decir la mayor parte de la migración que sale de Cantabria, no se va única y exclusivamente a países hispanohablantes como puede ser el cono sur de América o incluso ciertas partes de Estados Unidos. Pero volviendo a las propuestas concretas de la ley de casas de Cantabria para retornados, sí que contempla el hecho de ayudas para acceder a viviendas públicas, pero, sin embargo, no se han materializado en absoluto, ni existe un lugar al que poder acceder y poder informarte, que es uno de los graves déficits que en estas jornadas en el Parlamento Europeo hemos visto, y es que cuando distintas administraciones han intentado desarrollar diversos planes, lo que primero deben de hacer es establecer una oficina para que aquellos emigrantes que deseen volver puedan informarse de cómo pueden volver y según qué condiciones.
En cualquier caso, Israel, la idea que me queda, bueno, tenía alguna sospecha que otra, la idea que me queda después de la conversación que mantenemos contigo es que Cantabria sigue siendo una región poco atractiva laboralmente para regresar. Me imagino que es muy atractiva, que sigue siendo muy atractiva para quienes estáis fuera desde un punto de vista emocional, pero no tanto desde un punto de vista laboral y económico, ¿no? Pues te pongo como ejemplo mi caso. Yo soy investigador. Llevo casi 4 años aquí en Bélgica y yo me fui de Cantabria precisamente porque no vi oportunidades de empleo en Cantabria. Y 4 años después la situación es similar. En el caso concreto de la investigación, el PIB del I+D+I en Cantabria es menos del 1%. Está por debajo de la media estatal y muy por debajo de la media europea, que es del 2%. Entonces, con estas condiciones, y por eso hablamos de condiciones de retorno, más que de planes de retorno, es evidente que se hace muy difícil. Por eso es necesario llevar a cabo modificaciones incluso en varias leyes, como puede ser la ley que regula el voto, o algunas cuestiones para homologar ciertas experiencias que tenemos fuera de España y que, sin embargo, cuando llegamos a España o a Cantabria, no son convalidadas y en algunas ocasiones es como empezar de cero. ¿Experiencias te refieres profesionales o académicas? Sí, por ejemplo, en el caso de la contratación pública, que por cierto en España es una de las formas que tendría de revertir la situación de precarización que hay en el mercado laboral, volviendo a la contratación pública, porque estamos muy por debajo de la media europea en empleados públicos, pero en este caso lo que sí se podría hacer es convalidar ciertas experiencias que se tienen en el ámbito público dentro de la propia Unión Europea y que cuando llegas a España solo se puede convalidar en el ámbito sanitario, pero en el resto de empleos públicos no es posible. Ya. Muchas cosas que cambiar, muchas cosas sobre las que trabajar y avanzar, pero hay una fundamental. Hay que generar las condiciones económicas, laborales, salariales, sociales necesarias para que a ese talento que hemos formado durante años y que ha tenido que emigrar, que ha tenido que irse fuera de nuestro país para buscarse la vida, pueda regresar, y pueda regresar además con todos los derechos. La situación económica y laboral no solamente preocupa a los que estamos aquí, sino también lo acaban de comprobar a quienes están fuera de nuestra región o fuera de nuestro país. Israel Ruiz, un fuerte abrazo desde España. Gracias por hacernos un hueco. Vale, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Israel, portavoz de Izquierda Unida en nuestra comunidad autónoma, además participante en esas jornadas desarrolladas en el Parlamento Europeo por parte del Grupo de Izquierda Unida Exterior, con el lema Retorno, perspectivas desde la inmigración, perspectivas bastante complicadas.